Una historia compartida, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, de Julia Navarro. Julia Navarro es una reconocida escritora y periodista española conocida por su habilidad para tejer intrincadas tramas históricas con personajes profundamente desarrollados. Nacida en Madrid en el año 1953, Navarro comenzó su carrera como periodista, pero rápidamente ganó reconocimiento en el mundo literario con obras que mezclan la historia, la política y el drama humano. Su estilo combina una narrativa envolvente con una rigurosa investigación histórica, lo que la ha convertido en una de las autoras más vendidas en lengua española. Una historia compartida, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, es una novela que aborda la compleja interrelación de vidas que, aunque separadas por el tiempo y el espacio, están unidas por un destino compartido. La historia se desarrolla a lo largo de varias generaciones y explora cómo las decisiones y acciones de los personajes principales afectan no solo a sus propias vidas, sino también a las de aquellos que los rodean, creando un mosaico de historias entrelazadas. La narrativa se centra en cómo las relaciones humanas, con sus conflictos, alianzas y traiciones, se desarrollan en un marco histórico que abarca eventos cruciales del siglo XX. A lo largo de la novela, Navarro explora los temas de la memoria, la identidad, la traición y el perdón, mientras los personajes luchan con los fantasmas del pasado y las decisiones del presente. Vamos a pasar al análisis de personajes. Personaje principal, el protagonista. El protagonista es un individuo atrapado entre la lealtad a su familia y las obligaciones impuestas por la historia y la política. Su evolución a lo largo de la novela es central, ya que lidia con dilemas morales y la búsqueda de su identidad en un mundo donde las fronteras entre el bien y el mal son a menudo borrosas. Familia y ancestros. La novela presenta una serie de personajes secundarios, entre ellos los miembros de la familia del protagonista, cuyas vidas y decisiones están interconectadas. Los ancestros del protagonista juegan un papel crucial, ya que sus acciones pasadas influyen directamente en las circunstancias actuales del protagonista. Estas figuras sirven como un recordatorio constante de que las decisiones del pasado no solo afectan a quienes las toman, sino también a las generaciones futuras. Personajes históricos y políticos. Navarro incorpora figuras históricas y políticas en la trama, usando sus interacciones con los personajes ficticios para contextualizar la historia dentro de eventos reales. Estos personajes añaden una dimensión histórica a la novela, subrayando la relevancia de los acontecimientos globales en las vidas individuales. Temas principales: memoria e identidad. La novela explora cómo la memoria, tanto personal como colectiva, define la identidad de los personajes. El protagonista lucha por reconciliar su identidad con los recuerdos del pasado, tanto los suyos como los heredados de su familia. Navarro plantea preguntas sobre el papel de la memoria en la formación de la identidad y cómo ésta puede ser tanto un ancla como una carga. Traición y perdón. Uno de los temas más recurrentes en la novela es la traición, tanto personal como política. Los personajes enfrentan decisiones difíciles que ponen a prueba su lealtad y, en algunos casos, los llevan a traicionar a quienes aman. La narrativa también explora las complejidades del perdón, mostrando que, aunque difícil, es un componente esencial para la reconciliación y la paz interior. Interconexión de las vidas. Navarro utiliza una estructura narrativa que entrelaza las historias de varios personajes a lo largo de diferentes periodos. Este enfoque enfatiza cómo las vidas de las personas están interconectadas, a menudo de manera inesperada. La novela sugiere que nuestras acciones tienen repercusiones más allá de nuestra comprensión inmediata, afectando a personas y a eventos en formas que no podemos prever. Historia y política. El trasfondo histórico y político de la novela es fundamental para su narrativa.
Navarro examina cómo los grandes eventos históricos como las guerras mundiales, las dictaduras y los movimientos de resistencia influyen en las vidas de sus personajes. La novela sugiere que la historia no es solo un telón de fondo, sino un actor activo en la vida de las personas, moldeando sus decisiones y también sus destinos. Estilo literario. Julia Navarro emplea un estilo narrativo fluido y detallado, con un enfoque en la construcción de personajes y la ambientación histórica. Su prosa es rica en descripciones, lo que permite al lector sumergirse completamente en los diversos escenarios que la novela explora. Navarro utiliza el diálogo de manera afectiva y efectiva para desarrollar los conflictos internos de los personajes y revelar sus verdaderas motivaciones. Además, su habilidad para entrelazar múltiples líneas temporales y puntos de vista le da a la novela una profundidad que mantiene al lector comprometido. Simbolismo. El tiempo y la historia. El tiempo en la novela no es solo una línea cronológica, sino un elemento que simboliza la continuidad y la repetición de los patrones humanos. Los relojes, los calendarios y los eventos históricos recurrentes aparecen como símbolos de la inevitabilidad del pasado en la configuración del presente y del futuro. Los fantasmas del pasado. Los fantasmas en la novela, tanto literales como metafóricos, simbolizan las decisiones y errores del pasado que siguen acechando a los personajes. Estos fantasmas son recordatorios persistentes de que el pasado no puede ser ignorado ni escapado y que la verdadera redención solo es posible al confrontar y a aceptar estos errores. Las puertas. Las puertas en la novela simbolizan las oportunidades y las elecciones. A lo largo de la trama, las puertas abiertas y cerradas representan los cambios que los personajes pueden tomar o las decisiones que han evitado, cada una con sus propias consecuencias. Una historia compartida con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, es una novela compleja y profundamente reflexiva que explora las interconexiones de las vidas humanas a través del tiempo y el espacio. Julia Navarro utiliza su dominio del estilo narrativo y su conocimiento de la historia para crear una obra que no solo es una historia de personajes, sino también una meditación sobre la naturaleza de la memoria, la identidad, la traición y el perdón. La novela invita a los lectores a considerar cómo sus propias vidas están entrelazadas con las de otros y cómo las decisiones individuales pueden tener repercusiones a lo largo de generaciones. Aquí dejamos algunas posibles preguntas sobre una historia compartida con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, de Julia Navarro. Preguntas referentes al contexto del autor. ¿Cómo ha influido la carrera periodística de Julia Navarro en su enfoque para escribir una historia compartida? La carrera periodística de Julia Navarro ha influido profundamente en su enfoque literario, dotado de una narrativa de rigurosidad investigativa y una atención al detalle que se refleja en una historia compartida. Como periodista, Navarro desarrolló la habilidad de observar y también de analizar la realidad de manera crítica, lo que le permite abordar temas complejos e incontrovertidos con una perspectiva equilibrada y matizada. En la novela, la experiencia se traduce en un retrato vivido y preciso de los contextos históricos y políticos que enmarcan la trama. Además, su formación como periodista le ha dado una capacidad especial para crear diálogos auténticos y personajes verosímiles, elementos que enriquecen la narrativa y la hacen resonar con el lector. Y es que Navarro, en su trabajo periodístico, ha aprendido a entrelazar múltiples narrativas y puntos de vista, una habilidad que aplica magistralmente en esta novela, y al tejer las historias de varios personajes en diferentes épocas, manteniendo la coherencia y la tensión narrativa. 2. ¿Qué elementos del estilo narrativo de Navarro se destacan en la novela y en comparación con sus obras anteriores? En una historia compartida, Julia Navarro refina y expande algunos de los elementos estilísticos que han caracterizado sus obras anteriores.
mientras introduce nuevos matices que enriquecen su narrativa en esta obra. Navarro es conocida por su habilidad para entrelazar matices que enriquecen su narrativa y también que crea tramas históricas con dramas personales, y en esta novela lleva a esa capacidad de un nuevo nivel. La estructura temporalmente fragmentada, donde las múltiples líneas de tiempo se entrecruzan, destaca como una evolución en su estilo narrativo, permitiendo una exploración más profunda de cómo el pasado moldea el presente. Además, Navarro muestra una mayor complejidad en el desarrollo psicológico de sus personajes, especialmente en la manera en que explora sus dilemas morales y conflictos internos. Los diálogos en esta novela son más introspectivos y reveladores, utilizados no solo para avanzar la trama, sino también para exponer las motivaciones ocultas y las contradicciones de los personajes. También es notable el uso simbólico del tiempo y los fantasmas del pasado, que agrega una dimensión casi filosófica a la narrativa, algo que Navarro ha desarrollado más explícitamente en esta obra en comparación con sus trabajos anteriores. Preguntas referentes al resumen del argumento. 3. ¿Cómo interrelaciona Navarro las diferentes historias de los personajes a lo largo de la novela? Navarro interrelaciona las diferentes historias de los personajes a través de un enfoque narrativo en el que los eventos y decisiones de una generación influyen directamente en las vidas de las siguientes. Utiliza así una técnica del mosaico narrativo, donde pequeñas piezas de la historia se revelan gradualmente desde diferentes perspectivas y épocas, y al final todas encajan para formar una imagen completa y coherente de la trama. Cada personaje y sus acciones actúan como un hilo en un tapiz, donde sus decisiones tienen consecuencias que resuenan a lo largo del tiempo y afectan a personajes que pueden no estar directamente relacionados, pero que comparten un destino común. Navarro también emplea recursos como cartas, memorias y recuerdos que permiten a los personajes descubrir verdades sobre sus antepasados y sobre sí mismos, creando así una conexión emocional e histórica entre ellos. A medida que las historias individuales convergen, el lector se da cuenta de que lo que parecía ser un conjunto de tramas independientes es en realidad una sola historia compartida, rica en complejidad y también en significado. 4. ¿Cuál es el papel de los eventos históricos en el desarrollo de la trama principal? Los eventos históricos en una historia compartida no solo sirven como telón de fondo, sino que también son actores clave en el desarrollo de la trama principal. La novela está inmersa en contextos históricos como las guerras mundiales, las dictaduras y los movimientos de resistencia, que no solo influyen en las vidas de los personajes, sino que también moldean sus destinos y sus decisiones. Navarro utiliza estos eventos históricos para explorar cómo las fuerzas externas, a menudo fuera del control de los individuos, pueden alterar radicalmente el curso de sus vidas. Por ejemplo, las guerras crean rupturas familiares, generan traiciones y obligan a los personajes a tomar decisiones difíciles que tendrán repercusiones a lo largo de generaciones. Al mismo tiempo, estos eventos permiten a Navarro examinar la naturaleza del poder, la moralidad y la resistencia, y cómo los personajes navegan por estas complejidades en sus propias vidas. En última instancia, la historia no es solo un marco en la novela, sino un personaje en sí mismo, que interactúa activamente con los protagonistas y determina en gran medida el curso de sus vidas. Análisis de personajes, preguntas referentes a ellos. 5. ¿Cómo se manifiesta la lucha interna del protagonista entre la lealtad familiar y las presiones externas? La lucha interna del protagonista entre la lealtad familiar y las presiones externas es un conflicto central en la novela, que refleja la tensión entre el deber personal y las obligaciones impuestas por el entorno histórico y social. A lo largo de la trama, el protagonista se encuentra dividido entre la devoción hacia su familia y los imperativos externos, ya sean políticos, sociales o incluso morales, que lo empujan en direcciones contrarias. Este conflicto se manifiesta en momentos clave de la novela, donde el protagonista debe tomar decisiones que afectan tanto a su integridad personal como a su relación con los demás.
Por ejemplo, en situaciones donde la traición aparece como la única opción para proteger a sus seres queridos. Así, el protagonista se enfrenta a una profunda crisis de identidad y también de moralidad. Navarro captura esta lucha interna a través de diálogos introspectivos y escenas en las que el protagonista reflexiona sobre las consecuencias de sus acciones, tanto para él como para su familia. Esta lucha no solo define el arco del personaje, sino que también subraya los temas de la novela relacionados con la memoria, la culpa y la redención. 6. Analiza el impacto de las decisiones de los ancestros del protagonista en su vida actual. Las decisiones de los ancestros del protagonista tienen un impacto profundo y duradero en su vida actual, configurando el marco en el que él opera y, en muchos casos, condicionando sus elecciones y percepciones del mundo. Navarro articula cómo los errores, los sacrificios y las lealtades de las generaciones pasadas no solo han moldeado el contexto histórico en el que el protagonista vive, sino también su carácter y sus dilemas morales. El protagonista hereda no solo los bienes materiales de sus ancestros, sino también sus deudas morales y emocionales. A lo largo de la novela, Navarro explora cómo las decisiones pasadas, algunas motivadas por la desesperación o el amor, otras por la ambición o el miedo, se convierten en un legado en el que el protagonista debe confrontar. Este legado se manifiesta en sus relaciones, sus elecciones profesionales y su comprensión en sí mismo y del mundo. En última instancia, la novela sugiere que el protagonista no puede escapar del peso de la historia familiar, pero también que tiene la oportunidad de reescribir su propio destino, aprendiendo de los errores del pasado y buscando un camino hacia la reconciliación y la redención. Preguntas acerca de los temas principales. 7. ¿De qué manera la novela explora el tema de la memoria colectiva e individual? Una historia compartida explora el tema de la memoria colectiva e individual de manera multifacética, mostrando cómo ambos tipos de memoria se entrelazan para dar forma a la identidad y a las acciones de los personajes. Navarro utiliza la memoria colectiva como un reflejo de los eventos históricos que afectan a los personajes, mientras que la memoria individual se enfoca en las experiencias personales y en los recuerdos que cada personaje guarda consigo mismo. La memoria colectiva se presenta en una forma de relatos compartidos, mitos familiares y las consecuencias duraderas de eventos históricos como guerras y dictaduras. Estos recuerdos colectivos se transmiten de generación en generación, influenciando las creencias y comportamientos de los personajes, incluso cuando no son conscientes de su origen. La memoria individual, por otro lado, es explorada a través de los recuerdos personales y las reflexiones introspectivas de los personajes, quienes luchan por reconciliar sus experiencias pasadas con su vida presente. Navarro muestra que la memoria colectiva puede servir tanto como un punto de unión como de división, dependiendo de cómo los personajes eligen interpretarla y utilizarla. La novela también sugiere que para alcanzar una verdadera comprensión de sí mismos y de sus circunstancias, los personajes deben confrontar y reconciliar ambas formas de memoria, reconociendo las verdades incómodas del pasado y aprendiendo a vivir con ellas. Pregunta número 8. Reflexiona sobre cómo la novela trata el concepto de traición y perdón en las relaciones personales y políticas. En una historia compartida, el concepto de traición es un tema central que se aborda tanto en el ámbito personal como en el político y está intrínsecamente ligado a la capacidad de los personajes para otorgar o buscar el perdón. Navarro presenta la traición como un acto complejo, a menudo nacido de la desesperación, la supervivencia o la manipulación, y no siempre como un acto de pura maldad. En el ámbito personal, la traición se manifiesta en las relaciones familiares y amistosas, donde las decisiones tomadas en momentos de crisis pueden llevar a rupturas profundas y duraderas. Navarro explora cómo la traición afecta a la confianza y cómo la incapacidad de perdonar puede convertirse en muchas cosas diferentes.
Continuamos con el análisis del contexto histórico y social de una historia compartida, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, y su importancia en la sociedad. Contexto histórico y social. España y Europa en el siglo XX. Una historia compartida se sitúa en un contexto histórico que abarca gran parte del siglo XX, una época marcada por conflictos bélicos, cambios políticos radicales y profundas transformaciones sociales en España y en Europa. La novela toca temas como las guerras mundiales, la Guerra Civil Española, el franquismo y la transición a la democracia en España, reflejando cómo estos eventos moldearon la vida de varias generaciones. En España, la Guerra Civil de 1936 a 1939 y la dictadura de Franco, 1939 hasta 1975, son periodos claves que influyeron en la narrativa de la novela. La división social y política, el exilio, la represión y las heridas dejadas por la guerra son temas que Navarro explora a través de las vidas de sus personajes, quienes viven las consecuencias de estas épocas turbulentas. A nivel europeo, la novela también contextualiza la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, mostrando así cómo los eventos en el continente influyen en la situación española y en la vida de los personajes. Este trasfondo histórico sirve para explorar temas universales de traición, resistencia y supervivencia en tiempos de crisis. Transición y memoria histórica. La novela aborda la transición de España hacia la democracia después de la muerte de Francisco Franco Bahamonde en el año 1975, un proceso que no solo implicó cambios políticos, sino que también fue una reconciliación con el pasado. La transición fue un periodo en el que se intentó cerrar las heridas de la guerra civil y la dictadura, pero también dejó pendientes muchos temas relacionados con la memoria histórica. Navarro utiliza la historia de sus personajes para reflexionar sobre cómo la sociedad española lidia con su pasado, especialmente en lo que se refiere a la memoria y a la justicia. La novela muestra cómo las familias y los individuos luchan con las decisiones tomadas en el pasado y cómo estas decisiones siguen afectando sus vidas en el presente. La evolución social y política. A lo largo del siglo XX, España experimentó una evolución significativa en términos de derechos sociales, igualdad de género y libertad de expresión. Estos cambios son reflejados en la novela a través de las experiencias de sus personajes, especialmente en cómo se enfrentan a las normas sociales tradicionales y a las expectativas de género. Navarro explora las luchas personales y políticas de sus personajes en este contexto de cambio, destacando la resistencia de algunos a la modernización y la adaptación de otros a las nuevas realidades sociales. La novela también refleja cómo el pasado autoritario continúa influyendo en la vida de las personas, incluso en una España que se mueve hacia una sociedad más democrática y abierta. Importancia de la novela en la sociedad. Reflexión sobre la memoria histórica. Una historia compartida es una obra significativa en el debate sobre la memoria histórica en España. A través de sus personajes y sus tramas, Navarro invita a los lectores a reflexionar sobre cómo las sociedades deben confrontar su pasado para poder avanzar. La novela sugiere que la memoria colectiva, aunque dolorosa, es esencial para la reconciliación y la justicia. Al abordar temas como la guerra civil y la dictadura, Navarro contribuye a mantener viva la conversación sobre estos periodos oscuros de la historia española, evitando que caigan en el olvido. La importancia de la novela radica en su capacidad para mostrar que la historia no es solo un conjunto de hechos, sino un legado que afecta a las generaciones futuras. En este sentido, la obra de Navarro subraya la necesidad de abordar las injusticias del pasado para construir un futuro más justo y reconciliado consigo mismo. Examen de la consecuencia de los conflictos bélicos. La novela es también una exploración profunda de las consecuencias de los conflictos bélicos y las dictaduras en la vida de las personas.
Navarro muestra cómo las guerras y la represión no solo destruyen físicamente a las naciones, sino que también dejan cicatrices emocionales y psicológicas que se transmiten de generación en generación. En una época en la que los efectos de los conflictos armados y las dictaduras siguen siendo una realidad para muchas sociedades en el mundo, una historia compartida ofrece una mirada crucial sobre cómo estas experiencias moldean a los individuos y a las comunidades. La novela refuerza la idea de que para entender el presente y evitar repetir los errores del pasado es necesario enfrentar las realidades brutales de la guerra y de la represión. Exploración de la identidad y la reconciliación. A través de sus personajes, Navarro explora cómo las personas lidian con su identidad en un contexto de cambios sociales y políticos. La novela muestra cómo las identidades individuales y colectivas están en constante evolución, influenciadas por la historia, la memoria y las relaciones personales. La importancia de la novela en la sociedad contemporánea radica en su mensaje de reconciliación. Navarro sugiere que la comprensión y la aceptación de la propia historia, con todos sus conflictos y traiciones, son pasos cruciales para la reconciliación personal y social. En un mundo donde las divisiones políticas y sociales siguen siendo profundas, una historia compartida ofrece una narrativa que promueve el entendimiento mutuo y la resolución de conflictos a través del diálogo y del perdón. Contribución al debate sobre la justicia y la memoria. Una historia compartida también tiene relevancia en el debate sobre la justicia y la memoria en una sociedad actual. La novela plantea preguntas sobre cómo se debe hacer justicia a las víctimas de conflictos pasados y cómo se puede equilibrar el deseo de olvido con la necesidad de recordar. En el contexto de las recientes iniciativas para reconocer y reparar las injusticias cometidas durante la Guerra Civil y también en la dictadura de España, la obra de Navarro es especialmente pertinente. La novela no solo ofrece respuestas fáciles, pero sí invita a los lectores a considerar las complejidades de la justicia histórica y la importancia de recordar para no repetir los errores del pasado. Este enfoque la convierte en una obra relevante no solo en España, sino en cualquier sociedad que esté lidiando con las secuelas de conflictos y dictaduras. Una historia compartida con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, de Julia Navarro, es una obra de gran importancia tanto literaria como social, al situarse en un contexto histórico y social tan sumamente complejo como es el del siglo XX en España y en Europa. Así es que la novela no solo narra la historia de sus personajes, sino que también ofrece una reflexión profunda sobre temas cruciales como, por ejemplo, la memoria histórica, la identidad, la justicia y la reconciliación. La relevancia de la novela en la sociedad actual radica en su capacidad para enfrentar el pasado con honestidad y para ofrecer una visión de cómo podemos construir un futuro más justo y reconciliado a partir de las lecciones del pasado. Continuamos con la estructura interna y externa de una historia compartida con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, de Julia Navarro. Estructura externa. División en partes y capítulos. La novela está dividida en varias partes, cada una correspondiente a diferentes periodos históricos o líneas narrativas que se entrelazan a lo largo de la trama. Dentro de estas partes los capítulos son relativamente cortos, lo que facilita una lectura ágil y permite a Navarro mantener un ritmo constante que atrapa al lector. Esta división también ayuda a estructurar la complejidad de la historia, permitiendo al lector seguir las múltiples tramas y entender cómo se conectan entre sí. Cada capítulo generalmente está centrado en un personaje o evento específico, lo que ayuda a desarrollar tanto a la narrativa como el arco de los personajes. Uso de epígrafes y citas. Cada parte de la novela puede comenzar con un epígrafo o una cita que refleja los temas principales de esa sección. Estas citas suelen ser de obras literarias, históricas o filosóficas y sirven para contextualizar la narrativa dentro de un marco más amplio de reflexión sobre la historia y la memoria.
Los epígrafes y citas no solo añaden profundidad a la lectura, sino que también preparan al lector para los temas y emociones que se explorarán en esa sensación de la novela. Estructura narrativa en tercera persona. La narración en tercera persona es omnisciente, lo que permite a Navarro explorar los pensamientos y emociones de varios personajes, así como ofrecer una visión panorámica de los eventos históricos que enmarcan la historia. Esta elección de narrador facilita la exploración de diferentes puntos de vista y le permite a la autora moverse con fluidez entre distintas épocas y escenarios, proporcionando así al lector una comprensión más completa de la complejidad de la trama. Temporalidad y flashbacks. La novela hace uso extensivo de saltos temporales y flashbacks para contar la historia de diferentes generaciones. Esta estructura no lineal permite a Navarro explorar cómo los eventos del pasado influyen en el presente y cómo las decisiones de los antepasados repercuten en las vidas de los personajes actuales. La alternancia entre diferentes periodos históricos también contribuye a crear un sentido de continuidad y conexión entre los personajes, a pesar de las diferencias generacionales. Tamaño y formato del libro. Una historia compartida es una novela extensa, lo que le permite a Navarro desarrollar a fondo tanto los personajes como los escenarios históricos. El formato del libro, con su tamaño considerable, refleja la ambición de la obra de abarcar múltiples temas y épocas. La extensión de la novela está justificada por la necesidad de explorar en detalle las tramas entrelazadas y los contextos históricos, permitiendo una lectura profunda y reflexiva. Estructura interna. Introducción. La novela comienza con una introducción que presenta el contexto histórico y el primer conjunto de personajes principales. Desde el principio, Navarro establece el tono reflexivo de la novela, mostrando cómo los eventos históricos no solo afectan a las naciones, sino también a las vidas individuales y familiares. La introducción sirve para situar al lector en el tiempo y en el espacio y prepara el terreno para la exploración de las interconexiones entre los personajes y los eventos históricos que seguirán después. Desarrollo de las tramas. Mosaico narrativo. La novela utiliza la estructura de mosaico, donde múltiples tramas se desarrollan simultáneamente y se entrelazan a lo largo de la narrativa. Cada pieza del mosaico representa una historia individual que, al combinarse con las otras, forma una imagen más grande y compleja. Personajes y generaciones. Las historias de diferentes generaciones se presentan en paralelo, lo que permite al lector ver cómo los temas de traición, lealtad, memoria y justicia se repiten a lo largo del tiempo. Navarro explora cómo las decisiones de una generación afectan a las siguientes, creando un sentido de continuidad y también de repetición en la historia familiar. Conflictos internos y externos. A lo largo del desarrollo, los personajes enfrentan tanto conflictos internos, dilemas morales, lucha por la identidad, como externos, como las guerras o las dictaduras. Estos conflictos son motores de la trama y permiten a Navarro explorar en profundidad los temas principales de la novela. Nudo. El nudo de la novela se alcanza cuando las tramas y los conflictos que se han estado desarrollando a lo largo de la historia convergen en un momento de máxima tensión. En este punto, los personajes deben confrontar las consecuencias de las decisiones pasadas y presentes, y Navarro utiliza esta convergencia para explorar los temas de redención, memoria y justicia. El nudo no solo resuelve los conflictos principales, sino que también revela las conexiones más profundas entre los personajes y sus historias, mostrando cómo están todos vinculados a través del tiempo y la historia. Desenlace. El desenlace de la novela ofrece una resolución de tramas, aunque Navarro deja algunos aspectos abiertos a la interpretación, permitiendo que el lector reflexione sobre los temas más amplios de la memoria y de la historia. El desenlace subraya la idea de que, aunque el pasado no puede cambiarse, es posible alcanzar una forma de reconciliación o comprensión que permita a los personajes avanzar.
Navarro también utiliza el desenlace para mostrar cómo las nuevas generaciones heredan tanto los problemas como las fortalezas de las anteriores, sugiriendo que la historia es un ciclo continuo que cada generación debe enfrentar y reinterpretar. Desarrollo de temas y motivos. Memoria e historia. A lo largo de la novela, Navarro explora cómo la memoria individual y colectiva influye en la identidad de los personajes. La estructura de la novela, con sus saltos temporales y flashbacks, refleja la naturaleza fragmentada y a menudo contradictoria de la memoria. Identidad y lealtad. Los personajes deben enfrentarse a preguntas sobre su identidad y lealtad, tanto hacia sus familiares como hacia las causas políticas. Estos temas se desarrollan a través de los conflictos internos y externos que los personajes enfrentan. Y Navarro utiliza estos conflictos para explorar cómo las decisiones individuales pueden tener repercusiones a largo plazo. Traición y redención. La traición, tanto personal como política, es un tema recurrente en esta novela. Navarro muestra cómo los personajes luchan por redimirse de las decisiones pasadas y cómo la búsqueda del perdón y la reconciliación es un proceso largo y doloroso. Simbolismo y recursos literarios. Relojes y tiempo. El tiempo es un elemento simbólico importante en esta novela, representado a través de relojes y referencias al paso del tiempo. Navarro utiliza este simbolismo para subrayar la inevitabilidad del pasado y cómo el tiempo influye en las decisiones y el destino de los personajes. Puertas y caminos. Las puertas abiertas y cerradas a lo largo de la novela simbolizan las decisiones y oportunidades que los personajes enfrentan. Navarro utiliza este simbolismo para explorar cómo las elecciones individuales pueden abrir o cerrar posibilidades en la vida de los personajes. Como conclusión diremos que la estructura interna y externa de una historia compartida, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, está diseñada meticulosamente para reflejar la complejidad de la historia y también los temas que Julia Navarro explora. La división en partes y capítulos, el uso de una narrativa en tercera persona omnisciente y la inclusión de saltos temporales y flashbacks permiten a la autora tejer una narrativa rica y multifacética que conecta a los personajes a lo largo del tiempo. La estructura de mosaico de la novela refuerza la idea de que la historia es un entramado de vidas y decisiones interconectadas, mientras que el simbolismo y los recursos literarios utilizados por Navarro añaden una profundidad y un significado a la narrativa. En conjunto, la estructura de la novela refleja la interrelación entre el pasado y el presente y cómo las decisiones individuales y colectivas conforman el destino de generación en generación.